Doctor Omar Durán, le mandé una solicitud. Muy buenas noches a todos. Estamos a punto de iniciar el live con relación al tema de los pasaportes diplomáticos. A ver. Doctor, buenas noches. Mi querido capitán Castro, buenas noches. No sé si ya estamos, no estamos. Estoy acá acomodándome todavía. Yo creo que ya estamos, ¿no? Es cuestión de que usted se acomode y bueno, podemos empezar cuando usted guste. Ya estamos empezando a subir el marcador en las personas que están subiendo también, ingresando al live. Entonces, hay mucha gente que está entrando puntualmente y bueno, podemos iniciar si gusta por respeto a ellos. No, claro que sí. No, primero agradecerle a usted, a la buena voluntad. Puede que yo no hago lives así. Nunca he hecho, nunca en mi vida he hecho un live así como lo estamos haciendo. Siempre agarro mi cámara, lo que sale del corazón, no edito, no hago nada y lo que venga. Y bueno, estoy agradecido por esa iniciativa, además que yo también quería hablar de esto, no solamente del tema de pasaportes, sino de tantos temas importantes que hay para hablar en la coyuntura y hay mucha gente pues que de alguna manera nos sigue, tiene esperanza y bueno, y cree en nosotros y mientras cree en nosotros, creo que es muy importante que podamos hablar de temas tan importantes que son de interés nacional hoy en día para poder hablar, ¿no? Exactamente, ¿no? Hay muchas personas que tienen mucho interés en el tema de interés nacional, ¿no? Hay muchos cosas que se quieren tocar, ¿no? Entonces, para las personas que están en el live se va a tratar de abarcar principalmente dos temas o tal vez posiblemente un tercer tema, pero principal es el tema de los pasaportes diplomáticos, la afectación, la injerencia, el aspecto jurídico. Creo que hay muchas dudas que la población tiene con relación al punto de vista jurídico con respecto a los pasaportes diplomáticos, ¿no? Incluso una persona me manda un comentario a raíz del video que sacamos el día de ayer, que el decreto supremo 734 establece las normas del pasaporte diplomático y que misteriosamente o irónicamente este decreto supremo fue sacado cuando Álvaro García Linera ejercía como presidente accidental del país, ¿no? No sé si estoy en el término correcto, pero es un decreto sacado en el gobierno de Evo Morales por Álvaro García Linera, ¿no? Entonces, ese sería el primer tema y otro con relación, le hago la propuesta para tocar desde el punto de vista de lo que manifestó el ministro de Gobierno, el señor Oviedo, con relación a la sanción disciplinaria que se pretende efectuar en contra de los dos oficiales de la policía que prácticamente estuvieron cuando Evo Morales pasó delante de ellos, ¿no? Luego le explicaré una postura personal que tengo en relación, para mí, violación a los derechos que se quiere cometer hacia los funcionarios de la Policía Nacional por parte del Ministerio de Gobierno, pero en su momento tocaremos ese tema, ¿no? Entonces, ¿le parece bien si damos inicio, doctor? Claro que sí, claro que sí. Bueno, primero agradecer a toda la gente que nos está observando, viendo, escuchando. Y para mí el tema de los pasaportes diplomáticos arrastra dos tipos de normas. Uno, la norma legal
y la otra la norma moral. Y la norma moral de muchos funcionarios de estados es la sinvergüenzura más grande, que apenas tienen el pasaporte, no todos, pero la gran mayoría, andan pensando maliciosamente qué pueden hacer con ese pasaporte diplomático. El pasaporte diplomático te ayuda en muchísimas cosas que mucha gente que tenemos el pasaporte normal no lo vamos a lograr, inclusive para realizar actividades totalmente ilícitas que seguramente se han ido realizando a través del tiempo, y mucha gente que ha tenido el pasaporte diplomático, es más, lo ha visto como un negocio y por eso no lo han devuelto. Y el decreto supremo 734, tienen que devolver el pasaporte en 60 días. O sea que cuando pasa 60 días y un día, esos pasaportes ya no deberían tener ni la legalidad ni la legitimidad, absolutamente nada. Pero eso no es tarea pues de los países externos, porque lógicamente Bolivia internamente ese pasaporte es otorgado, pero hay muchísima gente abusiva que ha cometido delitos aduaneros a través del mismo, en el tema de migración, violando un montón de normas, y todavía se dan con la tarea de ser omnipotentes, de ser personas que de alguna manera pueden beneficiarse en razón del cargo. Y la no devolución de estos pasaportes no solamente arrastra una responsabilidad civil, administrativa, sino se cometen delitos por usurpar funciones, que está prohibido en la Constitución Política del Estado y el Código Penal. La Constitución lo prohíbe en el artículo 122 y lógicamente en el Código Penal también. Por esta razón es que mucha gente inescrupulosa que hoy en día tiene sus pasaportes tienen que devolver. Mire, capitán, yo le digo, el otro día escuché a una representante en Rusia que la muy sinvergüenza agarraba y decía: yo quiero devolver, pero no puedo, cuando es la cosa más sencilla devolver. Usted puede agarrar mediante un notario, mediante carta, mediante sobre, de manera personal, ir a secretaría, a una ventanilla del Ministerio de Relaciones Exteriores y lo devuelve y punto, pare de contar. Hoy en día las redes sociales ayudan muchísimo, pero la gente sinvergüenza, inescrupulosa, más bien se lo agarra estos pasaportes, cometen ilícitos y se aprovechan justamente dando beneficios por haber utilizado este pasaporte. Una pregunta para las personas que creo que preguntan mucho eso. ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas, principalmente, y penales? Creo que son dos puntos de vista diferentes. Las implicaciones jurídicas y las implicaciones penales de no devolver un pasaporte diplomático. Bueno, primero que uno comete, pues lógicamente, una apropiación indebida, porque ese pasaporte, si bien identifica a una persona en el ejercicio de sus funciones, es cuando representa al territorio nacional y no, o sea, todo un país, y no es de manera personal. Entonces hay un beneficio en razón del cargo otorgado, que además ya ha fenecido. Una vez que ha terminado el cumplimiento de ese pasaporte, ya viene el uso de una especie de un instrumento, porque ya no tiene la validez, un instrumento que de alguna manera se va a beneficiar la persona dependiendo los ilícitos o hechos que vaya a cometer, porque una vez que pasa los 60 días que señala la ley para devolver la misma, pues lógicamente hay mucha gente que ha cometido una serie de hechos y delitos. Ha pasado eso con la diputada Claudio Rojas, por ejemplo, con el tema de las maletas acá en Bolivia. Bueno, allá en Bolivia, porque ahora ya estoy en Estados Unidos y pienso que sigo en Bolivia. Bueno, de mucho tiempo estamos acá en Estados Unidos y lógicamente, dependiendo qué es lo que van a hacer, qué van a agarrar, qué van a ocasionar, qué daño le han hecho al país. Entonces implica una serie de hechos y delitos tipificados en el Código Penal de acuerdo a la conducta. Pero más allá de cualquier circunstancia, el hecho de agarrarse algo que ya no le corresponde, que ha cumplido una función determinada, pues lógicamente ya deja
qué sé yo, muchísimas aristas. Es como usted y yo, que en un momento determinado, cuando nuestro carnet militar se vence, por ejemplo, un grado determinado, ya no podemos hacer gala y estar mostrando nuestro carnet militar. Entonces hay muchísimas situaciones que implica ante esta situación tan incómoda, pero más allá de cualquier cosa, creo que aquí está primero y lo que debe primar son los valores, los principios, y hay muchísima gente que ha representado al Estado, al país, y es más, hay mucha gente que inclusive anda hablando en beneficio de la patria o de tener buenos valores y principios, y sin embargo están usurpando funciones, están agarrando un documento que ya ha fenecido, ya sería una especie de una falsedad material, ideológica, uso de un instrumento que en su momento por la caducidad llega a ser ya pues un documento ya totalmente falso porque ya es caduco. ¿Un pasaporte tiene fecha de caducidad? Pregunta una persona. Claro que Bueno, sí, los pasaportes diplomáticos tienen fecha de caducidad en este caso. claro, los pasaportes terminan cuando ya termina la función de un funcionario público, ¿no? Aunque el expresidente Evo Morales ha estado 14 años, entonces ha tenido 14, o bueno, casi 14 años, ha tenido que tener ese pasaporte. Es mientras dure sus funciones y una vez que terminen las funciones tiene que ser devuelto de manera inmediata el mismo. Y en un caso de que una persona no devuelva de manera inmediata y ande mostrando en las redes sociales, en diferentes lugares, el pasaporte después de del tiempo que debería haber devuelto, ¿tiene alguna implicancia penal este aspecto dentro de la ley boliviana o dentro de la ley internacional o, no, o ninguna? Claro que sí, a nivel internacional estaría afectando la Convención de Viena. Es una persona a la que hace gala de los mismos, de agarrar y decir no me importan los organismos internacionales, yo hago lo que quiero, hago lo que venga en gana y puedo hacer lo que me plazca. A nivel nacional, lógicamente, hacer apología del delito, porque ya sabemos que lógicamente esto afecta muchísimo, no solamente la moralidad de la persona, los valores y principios de esa persona, sino afecta a todo un Estado. Hoy en día pareciera que el pasaporte boliviano ha perdido totalmente el valor que debería tener, porque mire, cuando uno viaja al exterior, todos pasan por una determinada filiación, etcétera, pero cuando hay pasaporte boliviano ya le hacen otro tipo de revisión. Entonces hacen quedar mal a los que hacen quedar, a los que han representado un momento determinado al país, y eso pues llama muchísimo la atención que personas que deberían representar o hayan representado en su momento pues tengan que hacerlo de la mejor manera, con los valores, principios que todos los bolivianos y bolivianas se merecen que los representemos y de alguna manera se recupere para todas las personas los valores, el estatus de los servicios, tener esa consideración con el extranjero, pero eso depende de todas las personas que hayan tenido un pasaporte diplomático, particularmente yo nunca he tenido, creo que usted tampoco y mucha gente no lo ha tenido, pero aquellos que lo han tenido creo que hacen gala y mostrando el mismo, cometen no solamente delitos nacionales, sino delitos internacionales, se ríen de organismos internacionales y debería actuar no solamente la policía a través de Interpol contra ellos, sino inclusive las policías donde ellos están viviendo porque afectan a esos países porque se estarían riendo y dijeran yo entro cuando me da la gana al país que quiero con ese pasaporte así haya fenecido y ustedes que son del país X donde yo estoy sencillamente no tienen ni siquiera las condiciones para revisarme porque no me da la gana de que ustedes tomen las cartas necesarias para que de alguna manera se cumplan sus normas. Es reírse de nuestro país y es reírse del país donde están de alguna manera sentados. Tengo una pregunta. Ha habido un comentario que han emitido algunas personas, ¿no? Que tienen pasaporte diplomático, ¿no? Y, por ejemplo, entre ellas saca el ex militar Osvaldo Flores y dice, yo he pagado por ese pasaporte, no tienen que quitármelo, es mío, yo lo pagué, yo lo compré. ¿Qué tan de cierto es esa afirmación? ¿Hay una verdad a medias en ese sentido?
¿cómo interpreta usted esa palabra que dice el pasaporte diplomático es mío porque yo lo pagué? Y si quiero lo devuelvo y si no, no. No, bueno, primero que es una conducta pueril, ¿no? Una conducta totalmente inmadura, porque cuando uno representa a un país determinado, ese es el país, el dueño de ese pasaporte, y la otra persona lo único que es el portador. Es como cuando uno está en una casa determinada y no tiene los papeles, si bien de alguna manera es el poseedor de esa casa, pero eso no le da derechos a decir yo soy el dueño. Una cosa es ser poseedor y otra cosa es tener la representación, y esos pasaportes no pertenecen a la persona, y peor aún cuando ya ha fenecido sus actividades, y el hecho que hayan pagado pues lógicamente no les da absolutamente ningún derecho a ninguna persona que haya erogado algún gasto. Lo que sencillamente nos puede llamar la atención de cualquier persona que haga esta actividad, y peor de este señor Osvaldo, no sé qué es, pues bueno, por salud mental prefiero no acordarme su nombre, porque Es creo igual que que hablar del Evo, mejor no hablar. critica, critica al medio mundo, se hace el sabio. Bueno, yo alguna vez he hecho un video en contra de él diciendo verdades, pero las águilas creo que no tenemos que cazar moscas, es para hablar una sola vez, y tal vez podemos tocar el nombre o el cargo de esa persona por una sola vez, porque son personas que son fracasados dentro del Estado, y más bien llaman fracasados al resto, se hacen los sabios y son los últimos de curso. Es al estilo Zúñiga, ¿no? La gente tiene que demostrar en cancha cuánta capacidad tiene, con notas. Es como a usted, a mí o cualquier persona nos puede advertir de cualquier situación o calificarnos, pero eso se muestra durante los años de antigüedad, etcétera, siendo los mejores dentro de cada curso, tanto en el aspecto intelectual, en el aspecto físico, médico, y creo que esto denota nomás de esta persona que hablábamos, Osvaldo Flores, ¿no? Mira, por salud mental no quería acordarme, pero porque tengo nombres más importantes de los cuales tal vez estudiarlos, porque personas de esta naturaleza lo único que hacen es hacer quedar mal a un país, a las Fuerzas Armadas, hacer quedar mal a instituciones, y bueno, si hay muchas personas que de alguna manera los ven como buenos a estas personas, imagínense cómo quedamos el resto. El hecho de que una persona agarre, muestre, haga elogio, diga es mío, me pertenece, no, no es así, ¿no? Por más que uno pague un monto económico, hay situaciones que les pertenece al país. Es como la propia vida de cada persona, es un aspecto de ignorancia. Si yo puedo hacer lo que me da la gana en mi vida, puedo suicidarme, etcétera. No, dentro de las normativas hay cosas que son prohibidas, hay cosas que tienen que marcarse dentro las características esenciales de la Constitución Política del Estado, los derechos humanos, etcétera. Y lógicamente estas actitudes pueriles o fuera de lugar, que son totalmente estólidas, señalan nomás la capacidad que tiene cada persona para hacer quedar mal a toda una nación, a todo un país, que de alguna manera queremos levantar vuelos de tantos años y hasta ahora no lo podemos lograr por culpa de personas que actúan como este caballero, o que actúan como el señor Evo Morales, de lo que usted decía hace rato, que hablaremos más adelante, que se burlan, hacen lo que les viene en gana en el país. Pero eso es culpa de nuestros gobernantes, Capitán Castro, es culpa de nuestros gobernantes, que de alguna manera no quieren gobernar, porque lógica, no quieren gobernar bien, porque siempre están de la mano con los delincuentes que en un momento determinado saben acomodarse en el gobierno que vaya a entrar. Mire, le voy a tocar el tema de los pasaportes diplomáticos, ¿no? No sé cómo pueda compartir pantalla, no soy muy experto en el TikTok, hay otros que creo que hasta transmiten de su computadora al TikTok, no tengo esa habilidad por el momento. Voy a buscar a alguien que me enseñe porque no sé, pero en este momento no voy a aprender, ¿no? Entonces, me gustaría que las personas que estén en el live vayan a colocar en el Google lo que fue la denuncia del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre 130 pasaportes no devueltos. Incluso el periodista Juan Carlos Arana y no me acuerdo quién, John Arandia, sacaron en sus medios de comunicación toda la lista, ¿no? Entonces, para los que tienen el documento, le voy a dar unos nombres, querido doctor,
y le voy a decir, bueno, me gustaría su interpretación de usted. El número 26 en la lista de los 130 personas es Diego Paris Rodríguez. Cuando veo en las observaciones, resulta que él ha sacado un pasaporte diplomático para su esposa con un código que acaba en 1323, un pasaporte para su hijo, hija, 5 hijos, ¿no? Con diferentes números, otro pasaporte para esposa, creo que es otra esposa, o no entiendo eso, que tiene otro número. La primera esposa acaba en 1323 y la otra esposa acaba en 629. Y abajo hay 2 hijos más. Entonces estamos hablando que esa persona sacó un pasaporte diplomático para 7 hijos, 2 esposas. Eso que yo entiendo, o estoy entendiendo mal, o como usted lo ve. Diego Pari le estoy hablando. Oiga, qué fatal, ¿no? Que sabe que, mi querido capitán Castro, creo que esa es la sinvergüenzura más grande. Yo había hecho alguna vez un video que mucha gente quiere tomar el cargo público, no solamente por tener un cargo, sino por beneficiarse el mismo, para ver cómo le sacan el jugo de alguna manera a la patria. Es una sinvergüenzura grande, imagínense para todos que sus hijos representan al país, su esposa representa al país. Ahí están las normas morales de cada persona. Si bien en algún momento determinado Diego París representaba al país, pero sus hijos no. Y de alguna manera tiene que acomodarse la norma nacional. Si bien hoy en día tenemos un decreto supremo, el 734, creo que debería convertirse en una ley nacional y ojalá que trabajen con eso nuestros parlamentarios para que automáticamente un pasaporte tenga una especie de QR, alguna situación que cuando ya fenece, lógicamente muestres ese pasaporte y quede sin efecto. Pero, más allá de cualquier circunstancia, no debería ser alcanzable a la familia, a los hijos, a la otra esposa, a la ex esposa, etcétera, porque ellos no representan a Bolivia. Ellos deberían tener un pasaporte que debería ser un pasaporte natural. Mire, yo recientemente he llegado a Estados Unidos con mi pasaporte y normal, no tuve ningún problema. No entiendo por qué un diplomático pues, no puede hacer lo mismo, no hice ni colas, absolutamente nada, tal vez dependiendo la fecha, yo no tuve ningún problema, pero creo que es una forma de tirar pinta, darse la gala, etcétera, de personas que lo que les ha faltado durante toda la vida, de algún momento cuando quieren tomar el mando del país, pues sea el cargo que sea, hacen que la familia aproveche de esta manera tan abusiva. Y otra cosa, mire, mientras leía lo poquito porque me ponía mis anteojos, quiero mandarle un saludo a Ángela Vargas y a Javier Alejandro, 2 personas que me saludaban y seguramente muchos nos saludan. Y como les decía, yo no estoy acostumbrado a hacer lives así y estoy aprendiendo y le agradezco a usted por enseñarme porque si usted no sabe mucho, imagínese, yo estoy años luz. Yo agarro, pongo mi pantalla, digo lo que digo, no borro videos, lo que sale de acá al corazón y listo. Y qué bonito es estar charlando con usted, con toda la gente, para los que opinan mal, bien, porque eso es democracia. A mí me encanta que la gente más bien nos dé palo, porque los que no me dan palo, pucha, para mí me siento muy tranquilo y digo, no sirvo para nada, pero cuando nos insultan, nos dan palo, digo, estamos creciendo, estamos avanzando y es lo importante, porque no podemos estar en la nebulosa, en el anonimato. Si caeríamos bien al todos, creo que seríamos unas personas que realmente no sé en qué posición estaríamos. No, mira, Jesucristo, que es una persona tan plomada, hasta los fariseos han hablado mal de él y han hecho cosas absurdas. Y cuando miraba todos los comentarios, que lógicamente me gusta verlos y hablar a la vez, me alegro, me pone, me motiva, y toda la gente que nos escucha, Capitán Castro, tiene que saber que personas como Diego Pari y más de casi 200 personas, de los que se sabe, se han beneficiado y se siguen beneficiando un montón de hombres y mujeres sinvergüenzas para hacer tráfico en aduanas, para hacer contrabando, para de alguna manera hacer gala, irse a embajadas, ir a reuniones diplomáticas, que ojalá las policías dentro de cada país nos escuchen y miren este aspecto y pongan seriedad a muchos pasaportes diplomáticos, si no es posible a todos los pasaportes diplomáticos, especialmente los que han sido obtenidos desde el año 2006 al año 2024. Mira, aquí hay un detalle que me llama la atención, creo que es incluso por hasta cuestión de debate, ¿no? Y de análisis que debería ser. Considero que el trabajo de la Asamblea
de nuestros padres de la patria debería ser este, ¿no? Tocar, por ejemplo, el tema de los pasaportes diplomáticos. Gelafius, por ejemplo, una persona que respeto mucho, agarra y él coloca que el tema de los pasaportes a los hijos se entrega por reciprocidad diplomática y por cuestión de seguridad, ¿no? Que es lo que enmarca la ley. No, no sé qué tan bueno sea esto desde el punto de vista que usted ha manifestado que no es correcto, pero la ley dice otra cosa, o sea, les faculta a los familiares tener, ¿no? Pero fuera de que el tema sea correcto o sea incorrecto que la esposa o los hijos tengan pasaporte diplomáticos, creo que aquí el meollo del asunto es lo que usted ha dicho. El señor Diego Pari, agarrándose de ese artificio legal que la familia por reciprocidad diplomática y por seguridad merece el pasaporte diplomático, no voy a cuestionar si es correcto o es incorrecto porque sería creo un tema de la Asamblea Legislativa y yo estoy en contra, pero tal vez estoy equivocado, pero lo que me llama la atención es que Diego Pari ha sacado pasaporte para su esposa y para su ex esposa. O sea, ha sacado pasaporte para la esposa y los hijos que tenía con su esposa, y ha sacado pasaporte para su ex esposa y los hijos que tenía con su ex esposa. Creo que si nos basamos en ese argumento de reciprocidad, le correspondían a los hijos, indiferente de la esposa o con la mujer que los ha tenido. Ya, puedo entender eso. Pero la ex esposa, ¿qué tiene que ver la ex esposa? Que entre como esposa para que le puedan dar el pasaporte a ella. O sea, creo que aquí también, y eso es lo que pienso que las noticias no se están dando cuenta, o los padres de la patria no han dado cuenta, que si bien son 130 personas titulares de los pasaportes, pero hay otros, ese 130 personas engloba a muchos más. Por ejemplo, Diego Pari nomás tiene 7 pasaportes de él, entonces ya no son 130 con Diego Pari, son 137, porque es 130 más los 7 familiares de Diego Pari, que no han devuelto el pasaporte, ¿no? Entonces habría que ver ese niño o ese adolescente o ese adulto, hijo de Diego Pari, cuántos años tenía cuando le dieron el pasaporte y si algún momento de la vida mal utilizó el pasaporte, ¿no? Creo que no hay que ser muy inocentes en la vida y tapar el sol con un dedo y decir, no, es que los hijos de Diego Pari son inocentes. Es como que yo hable y diga, los hijos de Lucho Arce son santos palomitas, su papá era un maleante, pero los hijos son los hijos, ¿no? Cuando el hijo de Lucho Arce creo que es más maleante que el papá, ¿no? Y sin ir lejos, yo me pregunto, ¿será que el hijo de Lucho Arce tiene pasaporte diplomático? Si su padre era presidente, si Diego Pari tenía y la ex esposa tenía, los hijos de Arce tienen, han devuelto. Hemos llegado al punto que hasta los hijos de Arce devuelven, pero los hijos de Diego Pari no. O sea, no sé cómo lo ve usted, doctor. Bueno, yo creo que, mire, Sergio, yo soy muy drástico en muchas cosas. Tal vez usted no comparte, mucha gente no comparte conmigo. A mí no me gusta la viveza criolla. Si yo algún día estuviera al mando del país, muchísimas cosas trataría de hacerlas cambiar. Y lógicamente los parlamentarios no van a querer cambiar porque son los que hacen las leyes. Y mejor, pues, si se beneficia la mujer, la exmujer, la amante, la novia, la corteja, los hijos que tienen fuera, dentro del matrimonio, a ellos no les conviene. Pero lo que pasa es que en Bolivia hay una viveza criolla muy grande. Ahí está solamente el susodicho Diego Pari, ese tal Osvaldo Rojas, por ejemplo, no es Osvaldo Rojas, Osvaldo Montaños, ¿no? Flores. Montaño. Ese tipo, por ejemplo, ¿usted cree que tal vez en su momento no le ha dado también a su pareja, a su novia, a su Ya corteja? dado, ahorita vamos a llegar a él, ahorita vamos a Entonces, llegar a él, ¿no? ¿usted cree que Rodríguez Belcé no ha tenido un amante por ahí que tal vez también le ha dado? Y no lo estoy acusando, Ya ojo, dado sino también. la viveza criolla. Les dan a los hijos, no tienen la ética ni la moral suficiente, porque lógicamente el que representa un Estado es la persona. Ah, es que me están mandando con toda la familia a viajar, soy embajador en Colombia y tengo que sacarle a mi mujer, a mis hijos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la viveza criolla que tenemos en Bolivia, que mucha gente se beneficia
para el tema de viáticos, gastos que el Estado da. Hay una situación muy compleja en el tema de pasaportes, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto moral, etcétera, que lógicamente han traído muchos problemas al país. Esas 30 y tantas maletas, 31 maletas, se ha hecho con un pasaporte diplomático, algunas situaciones inclusive de sacar menores, realizar negociados, contrabandear, etcétera, se hacen con pasaportes diplomáticos que esperemos que mejore lo que está pasando en la aduana. Ustedes se debían enterar que recientemente han querido sacar casi 200 kilos de oro que tiene un En valor de tres 20 maletas. en maletas, ¿no? Entonces, son situaciones que lógicamente la gente tiene que saber, saben muchos de ellos, pero nosotros tenemos que luchar contra esta situación tan incómoda que está afectando. Si nosotros agarraríamos y nos poníamos a ver persona por persona de estos sinvergüenzas, y perdónenme que yo les llamo porque son sinvergüenzas, sinvergüenza es pues aquella persona que no tiene la vergüenza para que le afecte a la moralidad, a su conducta y manejar algo que ya no le corresponde, que dan a la tía, a la abuela, a la prima, a la mujer, a la exmujer, a la nueva mujer, a la corteja, a los hijos, etcétera, ocasionen daño económico, gastos, etcétera, al Estado y lógicamente la representación. Y lo peor, que es gente que ni siquiera nos ha representado, ¿no? Desde el 2010 y seguramente antes también ha habido. Hay una juntucha de personas como la Lidia Patti, que han estado en el Paraguay, no sé dónde, de embajadores, que lógicamente no saben absolutamente nada de nuestro territorio, lo único que hacen es jactarse, beneficiarse y aprovechar, irse a comer el bocadito a la embajada, a los actos, que te aplaudan, que te miren, que te saquen fotos, y ese es su techo, ¿no? Ese es su límite, cuando no hay proposiciones que hagan que este país, de alguna manera, los mejores y mejores hombres y mujeres estén representando en beneficio de la patria. Mire, le voy a tocar otro caso. El pasaporte número 32, Giovanna Vaina Villarreal. La señora Giovanna Vaina Villarreal ha sacado en su periodo de gestión de 5 años, de acuerdo a lo que veo en las redes sociales que ha estado en ejercicio de autoridad, si vale el término, ha sacado dos pasaportes diplomáticos, ¿no? Ha sacado para su esposo y para su hijo, pero ha sacado dos pasaportes diplomáticos. O sea, ella tiene registrada dos pasaportes que no ha devuelto. Yo me pregunto, si no ha devuelto el primero, no sé, lo ha perdido, ¿qué es lo que ha pasado? Porque si lo hubiera perdido, lo que me ha explicado alguien es que si lo hubiera perdido, le hubieran borrado de... perdón, no sé qué pasó, pero entonces lo que me llama la atención es cómo esta persona le han dado dos pasaportes diplomáticos a la señora Giovanna Vaina Villarreal y no ha devuelto. O sea, no entiendo cómo es. Creo, no, le voy a hacer una pregunta aquí clara porque esa es mi duda que yo tengo particularmente. ¿Usted sabe si los pasaportes tienen un periodo de vigencia diferente a un pasaporte normal? Por ejemplo, el pasaporte diplomático tiene, no sé, yo estoy saliendo a hacer una comisión a Nueva York por 8 meses y me dan un pasaporte por 8 meses, o es que el pasaporte es como un pasaporte normal con una vigencia de 5 años. Lo que pasa es que el pasaporte va a ser para todas aquellas personas que de alguna manera representan al Estado, ya sean en cargos ejecutivos, en cargos legislativos, etcétera, que de alguna manera va a usar mientras estén en el ejercicio de sus funciones. En este caso, por ejemplo, nuestros diputados y senadores tienen que tener un pasaporte diplomático por el tiempo de ejercicio de sus funciones que van a durar los 5 años, es decir, desde el 8 de noviembre del año pasado hasta el 8 de noviembre, que sería básicamente del 2030. Entonces, ese es el tiempo de vigencia que tienen y algunos pasaportes especiales que lógicamente se tienen que renovar constantemente y además, como el caso del expresidente Evo Morales, él hasta ahora argumenta que tiene que seguir teniendo un pasaporte diplomático en su calidad de expresidente. Lo que él debe tener no es un pasaporte, tiene que tener una afiliación a un centro penitenciario y no un pasaporte. Mire, le voy a tocar otro caso, ¿no? El número 45, Aneida María Ramos López. Esta persona le han dado dos pasaportes, pero aquí dice el primer pasaporte diplomático y el segundo de servicios,
¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué a alguien le dan un pasaporte de servicio y a otro le dan un pasaporte diplomático? Y una persona puede tener ambos pasaportes. O sea, esa señora me imagino que tiene algún momento de su vida o hasta ahora tiene tres pasaportes: pasaporte normal, pasaporte de servicios y pasaporte diplomático, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ve, doctor. Eso es lo que yo te decía, mi querido capitán Castro. Hay gente que usa mucho la viveza criolla, que con un pasaporte diplomático usted puede cumplir cualquier función, pero algunas personas de manera específica, ya no de manera general que ese pasaporte diplomático da, quieren cumplir una determinada función y eso es para recibir doble percepción económica del Tesoro General de la Nación para realizar alguna actividad que vayan a realizar más allá. Uno puede tener el pasaporte diplomático, pero se hace dar un pasaporte por un aspecto específico que vaya a cumplir, qué sé yo, en las Naciones Unidas o en la Haya por el tema del mar, para recibir los viáticos, porque tiene un tratamiento especial. Por eso que le decía que el tema de los pasaportes es un aspecto que atrae muchísima corrupción y desgracia para cualquier país. No solamente nuestro país sufre de eso, sufren países latinoamericanos, países europeos, países del continente africano, etcétera, que aprovechan. Yo el otro día lo escuchaba decir a Carlos Valverde en un programa que alrededor de casi 40 familias manejan la economía del país. Y es así, la diplomacia igual es un grupo de personas que se turnan constantemente, algunos que tienen la cúpula o la media cúpula, clase media de la cúpula, etcétera, pero tienen el poder respectivo para sacar estos pasaportes que si haríamos una fiscalización, un trabajo en estos comentarios que usted y yo lo hacemos y trabajaríamos profundamente, seguramente encontraríamos atrocidades en el tema económico, en gastos de representación que han percibido estas personas, que tocando usted 2, 3, 4, 5 nombres, donde apriete en esa lista va a saltar pus, porque la gente que realmente ha hecho uso de un pasaporte diplomático tiene uno en ejercicio de sus funciones y no se hace dar otro por comisiones, otro para otras actividades. Lógicamente, si usted tiene un pasaporte diplomático, percibirá los $350, creo que es hoy en día que recibe cada funcionario cuando sale al exterior, pero cuando Por cumple día, una tarea ¿no? específica por día, pero cuando cumple alguna tarea específica, como el tema, por ejemplo, de Juan Lanchipa, por decirle, cuando iba a la Haya, en su momento para el tema marítimo, ya no recibían 350 por día, recibían 5,000, $8,000, dependiendo el caso que iban a hacer, cómo van a estudiar y el trabajo que iban a realizar. O sea, es un negocio gigante. No es conexa de corrupción. Doctor, bueno, para ganar tiempo, ¿no? Y no alargarnos porque también tiene otras actividades su persona, eh, me gustaría tocar ahorita el tema de lo que pasó en Chapare con el señor Evo Morales y dos funcionarios de la policía, cuál es su percepción. Y después estaríamos concluyendo con un tema que considero que usted tiene mucha autoridad para poder hablar, tiene mucha información sobre el respecto, me consta, por los videos que usted ha sacado en muchas oportunidades, que es con el tema de la DGAC y el BOA, ¿no? Le comento que el actual gerente del BOA, la persona que está actualmente en ejercicio del mando, cuando yo me encontraba en la compañía de inteligencia y algún momento yo realicé una investigación sobre el general Celier Aparicio, sobre temas de desfalcos, compra de repuestos inflados, etcétera, etcétera. La persona que estaba a la mano derecha de Celier Aparicio era justamente el actual gerente del BOA, ¿no? Para los que no sabían, él fue militar, luego fue piloto, y hubo una etapa en su vida que él era piloto y asesor del BOA, de la DGAC al mismo tiempo, ¿no? Entonces usted conoce bastante de la DGAC, creo que conoce bastante del maleante de Celier Aparicio, y bueno, entonces con eso acabaríamos, ¿no? Entonces, para dar continuidad, me gustaría tocar el tema de Evo Morales
con el tema de que se pasea libremente por el territorio nacional, no se da cumplimiento a la orden de aprehensión que existe en su contra. Usted como abogado nos dirá si la orden de aprehensión sigue vigente, la orden de aprehensión ya no está vigente, si hay ciertas autoridades o cierto territorio. He escuchado, ¿por qué le hago esa pregunta? Porque he escuchado a unos masistas que ya están empezando a utilizar el término de que la orden de aprehensión ya no está vigente, se tiene que ratificar la orden. No sé si existe eso. En el poco tiempo que he estudiado Derecho nunca he escuchado eso. Usted me dirá si existe y yo estoy mal. Y dos, que la orden de aprehensión fue emitida en Tarija y tiene que ser detenido en Tarija, que no puede ser detenido en otro lugar. Yo tenía conocimiento que tiene jurisdicción nacional, pero usted nos dirá cómo es ese aspecto jurídico. Bueno, primero que nada, da pena lo que pasa con nuestros funcionarios policiales y no es culpa de ellos, porque eso viene desde la cabeza. Se ve nomás que la cabeza no les instruye, no les inculca, no los culturizan, no los tienen al día con seminarios, etcétera, a nuestros pobres, los digo en el sentido no denigrándolos, sino en el sentido de que la falta de información que tienen y lo único que van a hacer pues sancionar a policías que no les han explicado mediante una socialización que el señor Evo Morales debe ser detenido apenas lo ve. El señor Evo Morales no solamente puede ser detenido por los policías, puede ser detenido por usted, por mí, por particulares y entregado de manera inmediata a la policía. Se ve nomás ahí el grado nefasto de instrucción policial que tienen sus dos policías, de los cuales además me solidarizo porque el Estado es el culpable de que ellos no cumplan con sus funciones al 100%. La orden de aprehensión del señor Evo Morales es dentro del territorio nacional y en su momento cuando haya una alerta roja por parte de Interpol, inclusive a nivel internacional. Esa alerta no se ha dado porque Evo Morales continúa en el país. Entonces, se haya salido en Tarija, en Pando, donde haya salido, esa orden de aprehensión debe ser de carácter inmediato cumplida y si no ha sido cumplida por esos miembros de la policía, supongo que son personas de bajo rango que además tienen poco conocimiento y si tienen mucho, pues bueno, ahí está que se han chamboneado porque ellos deberían haberlos detenido de manera inmediata, pero él manejaba el vehículo, tal vez sería un aspecto hasta de provocar, los hubiera atropellado y lo que es clásico en los comunistas o socialistas, ¿no? Se hubiera victimizado, me querían disparar esos policías, tal vez buscaba también eso el señor Evo Morales, pero lo que es cierto y es un mensaje también a todos los miembros de la policía boliviana, a los miembros de las Fuerzas Armadas y a cualquier persona civil que cuando lo encuentren al señor Evo Morales, él tiene que ser aprendido hasta por particulares, como señala el Código de Procedimiento Penal, y ser entregado a la autoridad inmediata. Él no está libre de esa orden de aprehensión y si lo estuviera, mi querido capitán Sergio Castro, él estuviera pues, andando por Cochabamba, en el mercado La Cancha, estuviera por la San Francisco convulsionando. Él sabe que su sector y su jurisdicción para moverse son esas tres provincias del Chapare y que de alguna manera ve la forma de decir y hacer lo que la gente o muchos o algunos creen, no, ya no está vigente, por eso no lo agarraron los policías. La orden está vigente y lo que debería hacer el comandante general de la policía, el general Sokol, es que para sus 40,000 miembros de la policía, por lo menos hacer fotocopiar la orden de aprehensión y que la tengan en su billetera en una fotocopia simple y de acuerdo al artículo 1311 del Código Civil, de alguna manera tenga la validez y la efectividad, porque el señor Evo Morales tiene aspectos que rendirle a la justicia hoy en día. Ahora no sé si quiere pasamos a lo de la DGC o tal vez hay algo más sobre el tema No, mire, doctor, que concuerdo con usted y tiene razón, ¿no? Que las personas deberían, incluso pienso que no solamente las personas de la policía deberían tener la orden de aprehensión, creo que hasta esto podría ser el pie de una campaña mediática, de una acción mediática, que todo ciudadano porte la orden de aprehensión de Evo Morales en su bolsillo. ¿No? Creo que sería una idea brillante, no solamente la Policía Nacional. Lo que me parece triste y me molesta es, por ejemplo, el tema del video, que no sé si lo ha visto. Los policías de la FELCN, usted como militar sabe que la guardia es un ejercicio preparatorio para la guerra. La guardia debería ser lo más real a una situación
de verdad, pero en este caso es un puesto de control real. Y los de la policía están sin armamento. Los policías que lo han visto a Evo Morales no tenían ni pistola, mucho menos fusiles. Entonces ahí concuerdo con usted cuando dice quizás era una provocación. Imagínense si esos dos policías agarraban, lo detenían a Evo Morales, sin ir lejos, en pleno estado de excepción, los chapareños han ido y le han hecho firmar a la policía en la FELCN un documento de que van a hacer caso a ellos, de que van a controlar lo que está diciendo. Y estamos hablando en pleno estado de excepción que se la ha humillado a la FELCN, ¿no? Entonces, creo que el gobierno, para mí, no sé si usted concuerda conmigo, desde el ministro de gobierno, el señor Oviedo, que me ha parecido una bajeza total, una falta de lealtad, que agarren y que digan, se les va a hacer un proceso disciplinario a esos dos policías por no detener, pero momentito, ¿quién ha ordenado que esos dos policías hagan guardia sin fusil, sin pistola, sin medidas de reacción para hacer? ¿Qué ocurría si esos policías lo detenían y aparecían todos los cocaleros a querer rescatar a Evo Morales? A mí como policía me daban la autorización de disparar. Mire, usted que está aquí en los Estados Unidos, si usted hace ahorita una tonterita y la policía le detiene, y usted hace este ejercicio de querer sacar su billetera y el policía piensa que usted está armado, le dispara y lo mata. Y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque primero está la vida del policía sobre la vida de una persona que podría estar. Entonces la ley, las personas aquí cuando le detiene la policía le dice, levántela, no, levante la mano. Porque si tú haces este intento de decir, yo soy fulanito de tal y voy a sacar mi billetera, y el policía piensa que estás armado, te matan. Entonces, las leyes los protegen. Aquí usted ha debido ver, y me imagino que donde está es lo mismo, porque es todo Estados Unidos. Aquí la gente respeta al policía porque son ley, son autoridad. En cambio, en Bolivia, creo que hemos perdido la autoridad, militares y policías. No sé cómo lo ve usted. Mire, es mucho, lamentablemente, pues deja mucho que desear eso. Nuestros policías, nuestros militares, creo que han sentido desde mucho tiempo atrás la falta de instrucción. No todos son malos, hay excelentes policías, hay excelentes militares, pero es la falta de instrucción, ¿no? Es como un médico andaría sin su bisturí, o un arquitecto, no sé, andaría sin sus reglas. El policía tiene que estar, pues, o el militar, tiene que estar todo el tiempo con su pistola 24/7, porque es la forma de alguna manera de familiarizarse. Pero nos pongamos y hagamos esa hipótesis que me encantó mucho que usted dijo, ¿qué tal si los hubieran detenido? A ver, valientemente, se armaba pues una situación que los quemaban a esos 2, 4, 6 policías y todavía el gobierno dice, ahora los vamos a sancionar. Lo que tiene que hacerse de una vez es una intervención a cualquier costo social, que sea el más bajo, sí, pero no podemos estar permitiendo que este individuo se pasee, filme videos y ponga, eso es una burla. O sea, que es una republiqueta, que es pues el chapare. Y eso es una falta de presencia del Estado. Ahí falla desde el presidente, desde la cabeza, que no pueden detener a Evo Morales, porque dicen, para mí Evo Morales va a ser un problema en una cárcel, porque los políticos miden, no son como usted, como yo, como mucha gente que pensamos en la patria, las necesidades, un cambio radical como pasó en Singapur con Lee Kuan Yew, el general Park en Corea del Sur, etcétera. Son momentos en que sencillamente el político mide qué harían con Evo Morales en una cárcel, se les convertiría en un problema. Lo que están esperando es esta participación. La DEA hoy en día aporta con 20 millones de dólares para gastos logísticos, etcétera, que la DEA se haga cargo y lo lleve. O sea, es lavarse las manos como Pilatus, porque el Estado no tiene la capacidad suficiente, porque el presidente, lamentablemente, y sus asesores y los de su entorno no tienen la capacidad de conformar un plan. Lo mismo pasa en nuestro ejército. Usted conoce quiénes están al mando. Hay gente que no tiene idea de hacer un plan de operaciones y han ido a las escuelas básicas, avanzado, comando, Estado Mayor, pero sin embargo están ahí al mando. Son situaciones que están esperando que el político diga, no hay la iniciativa, nosotros tenemos que estar prestos para hacer patria, y el señor Evo Morales, lógicamente, que se ha convertido en un problema nacional que de a poco va a querer reactivarse, y más adelante, acuérdese de mí, si no actúa el gobierno o el Estado como debe actuar, pues lógicamente el señor Evo Morales va a venir más fortalecido y después va a volver a aparecer Quintana, va a aparecer Romero, va a aparecer García Linera, va a empezar a aparecer Zabaleta y todos sus secuaces que en su momento están todavía
todavía neutralizados. Pero si a Evo Morales se lo captura, no porque yo quiera, no porque usted quiera, sino porque eso dicen las normas. Y no es que se lo está sentenciando, se lo está capturando porque es una persona reacio ante la ley, que cumpla, que declare, y serán sus abogados que harán que él se defienda en libertad y tendrá pues todo el derecho de hacerlo, pero tiene que presentarse ante una autoridad. No puede burlarse como se burla de policías, de jueces, de fiscales, de ministros, de legisladores, del mismo presidente, y es un tema muy álgido que lógicamente lo único que hace el Estado a través del Ministerio de Gobierno y la policía al decirlo vamos a sancionar es conformar a la sociedad que critica, porque hay un grupo de criticones que dice esto, es, ya, para aquellos criticones que no frieguen, pero lo real y lo cierto es que nos falta mucha instrucción, mucha socialización, y ojalá que el gobierno, con los gastos que tiene, que son minúsculas, repartan a cada persona una orden de aprehensión del señor Evo Morales para que vean que está vigente y ayudemos en esta situación por el bien del país. Mire, no sé si usted ha estado en el servicio activo cuando Gonzalo Sánchez era presidente. ¿No? O todavía, o ya no estaba en el servicio activo. Entonces, usted debe saber muy bien que el tema del Chapare, la pérdida del control del Chapare no es algo nuevo. Y en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada quisieron hacer eso, con la diferencia que Gonzalo Sánchez de Lozada en esa gestión crea la 9ª División de Ejército y aparecen los mercenarios, que les llamaban, ¿no? Las personas que, pero creo que el ejército jugó un papel muy importante y tal vez usted como oficial de esa época nos pueda decir si realmente el ejército en esa época que tenía condiciones iguales o peores que ahora en armamento y en logística, pudo hacer frente a lo que fue el Chapare, porque al final el Chapare se recuperó, el ejército recuperó el Chapare, entonces fue un milagro, o cómo usted veía la preparación de los militares, haciendo una comparación con ahora, con el tema del Chapare, si el gobierno realmente quisiera. Es como dice el gobierno que no se puede entrar al Chapare, o en base a su experiencia en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada, si el gobierno quisiera, podría recuperar el Chapare. Mire, yo me acuerdo, mi querido capitán Sergio, que allá, el año 2003, nosotros fuimos a Tablas Monte, un lugar del Chapare, nos mandaban, ingresamos, pero había alguna situación muy diferente que yo la veo. Todavía el ejército tenía un poquito de respeto en ese entonces. Nosotros ingresábamos y la gente de las comunidades nos hablaba muy bien y de alguna manera, lógicamente, hay esa convivencia del buen trato y también dar gentilezas recíprocas, y creo que nosotros de alguna manera teníamos esa misión de que podamos hacer algunos temas de inteligencia o ver cómo estaba la situación, pero también habían pasado cosas extrañas con un oficial de la policía, creo que era el teniente Andrade, con su esposa, unos años anteriores a esos, y estábamos en momentos totalmente candentes. ¿Lo conoció? No, no, A no lo Trujillo, conozco. No, que lo mataron no. en los chapareños cuando estaban sacándolos en Sacaba a los familiares. Creo que era al final del conflicto de la guerra de la coca. Y no, no los conocí, pero bueno, como todas personas, los militares también en un momento determinado, como todo ser humano, tenemos temores, solamente que nos sobreponemos al miedo, es lo que nos han enseñado las Fuerzas Armadas. Nosotros somos humanos, pero nos sobreponemos a esta situación o nos cargamos de adrenalina, que de alguna manera pues hacíamos, tal vez también porque éramos más muchachos, no nos inmiscuíamos, estábamos colgados de tenientes, en ese entonces nos entrábamos nomás. Lo que sí, la diferencia de antes, yo me acuerdo que andaba con mi granada limón en el pecho, siempre andaba con mi granada limón, porque decía, si me van a matar, me van a linchar, nos vamos todos juntos, pero no me voy solito, ¿no? Y siempre andaba La muy tenía justo armado. ahí para Sí, sacarla. sí, pregunté a los camaradas de me decían, el loco Durán, andaba con mi granada limón, siempre andaba armado con mi 9 milímetros en el lado derecho, con mi fusil, para defenderme, no para atacar. Es más, yo no tengo ninguna persona que haya herido durante toda mi vida, hasta ahora tengo permiso para usar armamento, nunca he hecho el uso indebido de un arma de fuego y ojalá nunca tenga que usarla, a no ser que sea un momento extremo, pero más allá de cualquier circunstancia, eso nos enseña a las
Fuerzas Armadas, madurez. Y hoy en día nuestros oficiales, suboficiales, sargentos, lamentablemente tienen que quitar la pistola porque se toman 4 tragos y empiezan a hacer, no todos, algunos, barbaridad y media. Y lógicamente el oficial tiene que estar armado, tiene que ser la diferencia con la sociedad, porque ese es el instrumento de trabajo. Y un oficial, suboficial y sargento tiene que familiarizarse todo el tiempo con su instrumento de trabajo. Y en esa época del Chapare, pues ingresábamos por un lado, por otro lado, por un sector, pero al margen que haya existido las muertes que hablábamos del policía Andrade, Trujillo y otros, pues todavía había un poco de respeto. Creo que hoy en día se perdió totalmente eso. Yo no permitiría, por ejemplo, en su momento que se me echen a la novena división a pasar inspección como han ingresado y han hecho lo que les da la gana. Muchos dirán en los comentarios, otra cosa es en cancha. Sí, otra cosa es en cancha. Seguramente por eso también yo me retiré por muchos factores, porque era muy nervioso o no combinaba seguramente qué hubiera pasado si yo estuviera en ese lugar. Y lo que necesita nuestro país hoy en día son cambios, cambios pero no con violencia, sino cambios con firmeza. Pero el hecho de que uno sea contemplante ante cualquier situación de violencia no quiere decir que las Fuerzas Armadas estén en un momento de letargo, sino están en un momento de reposo, que lógicamente para que estén activas necesitan más entrenamiento, mejores condiciones económicas, logísticas y además de adoctrinamiento. Hay muy pocos oficiales, suboficiales, sargentos hoy en día que de alguna manera son personas que aportan más que, como hay funcionarios en cualquier parte, ¿no? Yo no hablo mal de las Fuerzas Armadas, hay funcionarios en YPFB, en el tema de la luz, etcétera, malos, buenos, lo mismo pasa en las Fuerzas Armadas, solamente que en las Fuerzas Armadas uno es visible, en la policía igual, y creen que todos tienen que cumplir las mismas misiones, tienen las mismas capacidades, cuando hay gente de todo, hay buenos, malos, regulares, etcétera, ¿no? Y lógicamente cuando hacemos estas situaciones, como esta charla que tenemos entre usted y yo, recibimos algunos aplausos, otros decimos abucheos, etcétera, y nos tenemos que alegrar y no nos pagan por hacer esto, más bien hacemos en beneficio de que busquemos el día de mañana mayores liderazgos, hombres y mujeres que se atrevan a cuestionar, pero con conocimientos y con la suficiente moral de lo que empezó el primer tema de los pasaportes. Hay gente que no tiene la moral suficiente para dar la mirada ante la cámara y lo hace. Y mucha gente que nos opina debe decir lo mismo. ¿Y ustedes qué moral tienen? Pero consideramos que sí, que por eso salimos, que por eso hablamos, por eso dialogamos y por eso tratamos de ganar credibilidad ante la gente que nos mira hoy en día. Sí, tienes razón, doctor, ¿no? Y bueno, para no alargarnos, le quería tocar el tercer tema y último de la noche, que es el tema de la posesión del director general de Aeronáutica Civil, ¿no? Como le mencionaba, de acuerdo a lo que yo tengo conocimiento, esta persona fue miembro de la Fuerza Aérea Boliviana, se retira de la Fuerza Aérea Boliviana, trabaja en el Lloyd Aéreo Boliviano, de ahí salta a Aereosur, si no me falla la memoria, y en ese periodo empieza a trabajar con el general Seriel Aparicio. A Seriel Aparicio él lo conoce cuando ambos eran parte del Colegio Militar de Aviación, el Colmilab en Santa Cruz, por ser parte de la Fuerza Aérea. Y lo que yo tengo entendido, y es un trabajo que realicé en ese entonces hasta donde me dejaron hacer, que ellos tenían actividades con sobreprecio, hicieron mucho negociado, mucho lavado de dinero, robaron demasiado dinero, se compraban, por ejemplo, estabilizadores verticales, les coloco un ejemplo de algo que me acuerdo, que en los Estados Unidos costaba $100 y importándolo a Bolivia llegaba a costar, no sé, $1,000 en el peor de los casos, pero ellos lo vendían con $10,000, ¿no? Cuando las facturas decían otras cosas, ¿no? Entonces, hicieron muchos robos así. Entonces, yo tengo entendido de que esta persona que está ahora del gerente del BOA, es muy amigo de Seriel Aparicio y Seriel Aparicio es muy amigo de Evo Morales y de la línea del socialismo, ¿no? Entonces, ¿cómo usted ve este tema de esta designación de esta persona en base a su experiencia en la DGAC? Porque usted denunció muchas cosas de la DGAC. Me acuerdo que incluso denunció de un helicóptero que había
que cuando era el Negro Arias, el maleante del Negro Arias, ministro de Obras Públicas, si no estoy mal, y creo que quiso tapar ese tema, algo así, con un helicóptero que estaba ahí y otras piezas más que, bueno, hablo ahorita de lo que me estoy acordando que vi en sus denuncias en videos, ¿no? Públicas que usted realizó. Mire, el tema de aeronáutica realmente la sinvergüenzura más grande. Son los negocios lucrativos más grandes que se tiene en el mundo, el tema de aeronáutica. El otro día lo escuchaba al ministro Zamora decir que BOA es deficitaria. Si es deficitaria por esto, por lo otro, o sea, estupideces tan grandes cuando la aeronáutica trae muchísimo dinero. El general Celia Arispe, que fue piloto del presidente Evo Morales durante muchísimos años, desde el 2011 para adelante, pues ha tenido muchísimos actos de corrupción que los he denunciado. Lamentablemente, de denunciante pasé a ser denunciado en su momento cuando yo encontré con papeles. Estos son los actos de corrupción, con documentos en la fiscalía. Me dieron la vuelta al proceso que había revelado los secretos del Estado, que esas notas eran secretos del Estado. Imagínense un Estado como el nuestro con secretos en temas de narcotráfico, etcétera, que el señor Cellier en su momento, pues, bueno, más adelante con Janine Áñez entró a la cárcel, pero ahorita me decía, seguramente se refiere al nuevo gerente de BOA, Stanislao Firmfers, de él se refiere. Allá, ese Algo no así, está. un apellido raro. Dice, pero no está en la DGC, está en Boliviana de Aviación. Y yo de la verdad que lo que sí le puedo dar a conocer a la gente, que en la DGAC todo el tiempo se clonan avionetas y no es como clonar un vehículo. Si de un vehículo chuto te cobran 1.000, 2.000 dólares los policías o la aduana, no sé quién, para clonarlos, pues imagínense por una avioneta, corre cualquier cantidad de dinero y esos avionetas son destinados al narcotráfico. Ese helicóptero que me hablaba ya había penecido lo que dice la ley de transportes. La ley de transporte señala que máximo 25 años, pero es increíble cómo se dan medios y métodos para trabajar y corrompen a los ministros del área. El ministro de Obras Públicas, que ante la sociedad no es muy importante, es uno de los más importantes en temas económicos, maneja el tema de BOA, el teleférico, Nabol, perdón, maneja un montón de dinero que tienen ahí y por eso también muchos señores de la prensa que tienen su programa, que además deberíamos de haber hecho propaganda, usted y yo hubiéramos estado ganando plata seguramente ahí, pagan pues muy, pero muy bien, por eso hay periodistas que apoyan a un sector, le dan palo a otro, o me das o hablo, etcétera, pero nosotros lo hacemos ad honores, gratuito, por el bien de la patria, y el tema de aeronáutica, para no salirme, es un tema muy álgido donde hay muchísima corrupción, siempre ha existido y va a haber para el tema de habilitación de pilotos, por ejemplo, pucha, corre cualquier cantidad de plata o para que una nueva aeronave tenga su AIR, corre cualquier cantidad de dinero. Es una rosca que están durante años ahí. La gente que está trabajando ahorita en la DGAC, por ejemplo, para que usted conozca la gente que nos escucha, estaban trabajando en el gobierno de Evo, después se acomodan en el gobierno de Yanine, después de los mismos se acomodan en el gobierno de Luis Arce y ahora se Son los acomodan en el mismos, ¿no ve? gobierno. Son los mismos, son los mismos. Le doy un nombre, por ejemplo, Lenny Sanz. Desde que estaba, está ahí, y es jefa, directora, un tiempo están en el DRAM, otro está acá, en otra dirección, etcétera. Son los mismos, porque corre cualquier cantidad de plata ahí en esos lugares, y el sueldo es para los chicles. Yo me sentía, decía, imagínense ganar casi 3.000 dólares, un excelente sueldo en Bolivia, en ese entonces, ¿no? Ganar casi 3.000 dólares, pero no, se ríen del sueldo ahí las coimas, lo que ingresan, lo que hacen con avionetas, con un helicóptero que ya está fuera de vida, la calificación que hacen, su data display para revisarlo, todo lo que se hace en la DGAC, en un 90% son actos de corrupción. ¿Y sabe qué es lo triste? Mi querido capitán Castro, que eso no se va a acabar. Tiene que venir un gobierno, y le digo así, totalmente diferente al resto. Este gobierno, que hay que dejarlo que acabe lógicamente, es un gobierno improvisado. Por eso tienen ministros
que han postulado por un partido, por otro partido, es una juntucha, una mezcla de todo, como esa comida china, el chong fei, creo que es el chong wei, que lo que sobra, ¿no? Fideo, arroz, papas fritas, lo hacen una mezcla y eso se come y es lo más delicioso y nos quieren hacer creer a los bolivianos que todo anda de maravilla. Sin embargo, el Estado hoy en día, con los partidos de gobierno que se postula, que ingresan, es la misma cosa todo el tiempo, solamente cambian de colores, de actores. A mí me da muchísima pena cuando el presidente Rodrigo, por ejemplo, dice, yo estaba exiliado, ¿será que él en el exilio no ha tenido un pan durito, etcétera? Siempre han tenido absolutamente todo, la realidad boliviana es otra. Y dentro de las instituciones que estamos hablando, como la DGAC, ponen plata para ser directores, ponen plata en la aduana. El señor Soto está muy cuestionado, el de la aduana nacional, ponen plata para la campaña. Y el presidente Rodrigo Paz debería hacer en su momento y romper sus promesas, sus divorcios y empezar a trabajar en beneficio de la patria. No lo está haciendo todavía, pero está a tiempo de hacerlo. Tiene 4 años y su pedacito, porque si sigue como está yendo aún, es sencillamente más de lo mismo. Es Evo Morales con otra careta, es Yanine Áñez con otra careta, es Luis Arce con otra careta. Son los mismos pillos que trabajan todo el tiempo en beneficio de ganar dinero. Ahí no sabemos de dónde son los 26 millones del oro que estaba saliendo, el caso de las maletas. Algún momento escuchó muy fuertemente en juzgados que eso pertenece a una alta autoridad del Tribunal Supremo de Justicia, que fiscales involucrados. Hoy ya, según lo que sé, ya salió el juez Ceballos, ya está detención domiciliaria, Laura Rojas también. O sea, todos se van librando, es cuestión de tiempo. No sé si se acuerda usted, con esto acabo de Dante Benito Escobar, del Fox, creo que era Foxap, de vivienda, eran por los años 2002, por ahí de la época de Sí, me acuerdo, me ubico. tanta plata se ha tirado ese tipo, tanta plata. Ha estado unos años en la cárcel y hoy en día está libre. La anterior vez tuve la oportunidad de estar en un sector donde me señalaban que era el anfitrión de esta parte y veía derroche de plata, de tantas cosas. O sea, te robas en este país, entras 2, 3 años a la cárcel y después sales millonario. Pero para mí lo más importante es la libertad, no sé para usted, pero imagínese cómo es la situación en este país donde lamentablemente el ser político es el mejor negocio de la vida. Eso es cierto, doctor. El ser político es el mejor negocio de la vida. Seguramente el tema del oro igual va a quedar en nada. Hablar de la DGAC es, como usted ha dicho, hablar de mucha corrupción. Lo que usted ha dicho me marca mucho. Creo que muchas personas concuerdan conmigo de que de que la continuidad de la DGC sigue siendo lo mismo, ¿no? Llama la atención que muchos funcionarios desde la época de Evo Morales siguen operando en la DGAC y por qué no hay un cambio real, ¿no? Creo que hay muchas cuestionantes que hay que tocar con este tema, el presupuesto, el tema de la habilitación de pilotos, el tema de la clonación de placas. Hablar de la DGC creo que podríamos tirarnos prácticamente, y perdón por la palabra al hablar un poco torpe, creo que nos podíamos quedar unas 3 horas hablando de la DGAC, ¿no? Entonces, creo que no quiero ser tampoco tan cansón como decían mis amigos en Colombia en todo esto. Y como tengo entendido que también usted tiene una actividad programada igual ya para esta hora, entonces no sé si tiene algo más, estimado doctor. No, mi querido capitán Sergio Castro, yo le agradezco muchísimo. Creo que tiene que ser un arranque, ¿no? Yo no me animaba a hacer, nunca había hecho, mire, estamos con casi 500 personas ahí escuchándonos. De los 500, que uno nos dé un aplauso para mí es suficiente. Yo necesito uno que me aplauda. El resto no importa, que nos den críticas. Y mire, he empezado a notar las críticas de toda la gente porque uno aprende de ellos. Y seguramente más adelante deberíamos hacer usted y yo tal vez un compromiso, no sé, tal vez para el próximo domingo, para que esta misma gente que nos escucha, esta linda gente, hombres y mujeres valorables, cualquier tipo de comentario que lo hagan, nos orienten también y hablemos de diferentes temas que hay para hablar en Bolivia, que sea para mí es el principio.
Entonces yo estoy a sus órdenes, muy bien, busco un horario, podemos hablar de más temas, el tiempo se hace corto. Yo me vine de vacaciones acá a Estados Unidos a visitar a mi hija y bueno, estoy feliz de estar en este país tan hermoso que lógicamente tiene que ser un ejemplo para la sociedad. Nada es perfecto, aquí no es el paraíso, pero por lo menos quisiéramos que aprender o ser los bolivianos un poquito mejor cada día y ojalá lo cambiemos. Yo le veo a usted con muy buenas perspectivas y a mucha gente y de las críticas aprendamos, querramos ser cada día mejores y ojalá que pues si usted quiera lanza la invitación y comprometámonos para el próximo domingo, tal vez un horario parecido, para hablar de algún otro temita, una horita, así como lo hacemos, y poco a poco ir hablando de diferentes temas, culturizarnos, usted, yo, aprender de esta gente que nos escribe, de hombres y mujeres, aprender cada cosa y también prepararnos más en el tema. Yo estoy a su disposición, estoy agradecido por esta iniciativa, que hemos hablado de pasaportes, de la gente corrupta que sigue teniendo los pasaportes sin vergüenzas. Hemos hablado también de la DGC, de BOA, que el tema de aeronáutica es grande y hay que hablarlo, hay que criticarlo con una crítica constructiva y lógicamente también el tema del señor Evo Morales, que ojalá que algún momento determinado se ponga al pecho y ponga y haga lo que siempre nos decía, ¿no? Una persona que huye del país es un delincuente confeso. Hoy en día tienen que asumir, nos duela o no nos duela, con el temor que tengan o no tengan, y someternos a la justicia, sea justa o injusta, pero estar ahí. Yo estoy agradecido con usted, mi querido capitán Castro, estoy a sus órdenes, y lógicamente usted dirá, y me anoto en la agenda para cuando usted quiera otra No, vez. doctor, justamente eso le iba a proponer, ¿no? Si el siguiente domingo, como dicen algunos comentarios que he leído y algunos que me escriben inbox, si podríamos tocar todos esos temas de la DGAC, ¿no? El tema de los pilotos, el tema de las pistas clandestinas, pistas legales que hay, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si le parece bien, podemos hacer en el mismo horario, mismo canal, y lo hacemos nuevamente de 9 a 10 de la noche, hora de Bolivia. Perfecto, yo estoy de acuerdo, me comprometo con usted y con casi esas 500 personas que están acá, de que estemos el próximo domingo y bueno, como usted maneja un poquito mejor que yo esto, les daremos respuesta a todas las personas o las inquietudes que tengan y nos vamos a preparar sobre este tema de las que usted ha dicho y tal vez algún otro tema que sea interesante. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, que viva Bolivia, estemos donde estemos. Gracias por su iniciativa y siempre aportar a nuestra querida patria. Muchísimas gracias, doctor. Fue un honor para mí estar con usted y nos vemos hasta el siguiente domingo. Un abrazo a usted y a toda la gente que nos ha escrito. Muchísimas gracias, gente. Un abrazo grande. Hasta luego, todo el mundo. Hasta luego. Un abrazo.